vamos entonces a ver lo que son los procedimientos en Visual Basic. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a entender por procedimiento? Que a lo mejor ustedes ya lo hemos conversado en clases anteriores, pero los procedimientos tienen que ver con subprogramas. ¿Por qué subprograma? Porque el concepto de macro en realidad siempre es un procedimiento. Un programa como si, como tal, no lo van a manejar ustedes, siempre vamos a trabajar de subprograma o funciones. Pero lo que tiene que ver como procedimiento es que es una tarea que ustedes la están subdividiendo. A eso se le llama procedimiento. Ustedes cuando hacen una tarea, la van a subdividir en una secuencia de pasos. Por ejemplo, por dar un ejemplo, la tarea que tienen que entregar ustedes este viernes, podrían definirla primero el crear la tabla, después darle el formato a las celdas, y después el ingresar los productos, y por último el cálculo. Esos serían como varios procedimientos que podrían crear ustedes, ¿cierto? El procedimiento tiene que ver con una secuencia de pasos que están encapsuladas bajo un nombre. ¿A qué me refiero? Yo les decía a ustedes en clases anteriores que cuando ustedes los mandaban a hacer la cama, ese concepto de hacer la cama, ese sería el nombre del procedimiento, hacer la cama. Pero ese hacer la cama conlleva una secuencia de pasos, ¿ya? Si uno se pusiera va a depender de donde tú estés, porque te decir, hacer la cama implica que tú tienes que ir a tu pieza, implica que tienes que echar la frazada hacia atrás, implica que después tienes que sacudir, dejar airear, después es tirar la sábana, tirar la frazada por la almohada. Entonces esa secuencia de pasos sería un procedimiento, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la gracia de tener un procedimiento en un programa? Que nosotros tenemos un problema, cuando tengamos problemas, nosotros los tenemos que resolver. Pero hay veces que esa resolución de problemas nosotros lo vamos a entender mejor si la subdividimos en otras cosas, ¿de acuerdo? La parte de ver todos los invitados. Entonces ustedes dicen, ya, tú te encargas de invitados, tú te encargas de solicitar el espacio, tú te encargas de adornar y tú te encargas de lo que sería eh, la comida, y cada uno tiene una responsabilidad. Ese es como el concepto de los procedimientos. Ustedes, cuando hay cosas cuando tienen un problema muy grande, no lo abarquen todo, sino que ellos en el principio divide y vencerás. Entonces, ¿Se cayó? ¿Se cayó? Chale, F. lo hackearon. F. Sí, el profe. me caí yo, ¿no? ¿Aló? Sí, se había caído, profe. Sí, bro. Sí, profe, se había caído. Me está diciendo que mi internet es estable, pero asumo que me caí yo. Pero, ¿qué Debe escucharon ser de lo eso. último? Que divide y vencerás. Algo así. Ya, sí, eso es. Dividir será el concepto que aplican, lo aplican, era una estrategia de guerra, ¿cierto? Divide y conquistarás, era para conquistar. Sí. Pero lo que les estoy planteando a ustedes es que cuando tengan un problema, y de dónde viene el concepto de procedimiento, es que ustedes tomen un problema y lo dividan en subproblemas. En este caso, los subproblemas serían procedimientos. Yo les daba el ejemplo de cuando ustedes organizan un evento, a alguien le asigna la parte de ornato, a alguien le asigna la parte de lo otro, la parte de invitado, ¿sí? Entonces, ahí lo que ustedes están haciendo es subdividir un problema en pequeños subproblemas, un procedimiento. Y esa es como la base de lo que vamos a hacer ahora. Ahora, en Visual Basic nosotros vamos a tener
tipos de procedimientos, ¿ya? Pero nosotros en realidad vamos a hablar solo de dos en el curso, ¿ya? Las subrutinas o macros, ¿ya? Ustedes cuando graban una macro, si se dan cuenta, aplican grabar y lo que empiezan a grabar son todos los pasos que ustedes realizan dentro de la planilla. Entonces, eso serían como la secuencia de pasos que están grabando. Para la tarea, ustedes van a tener que grabar creando una tabla, dándole nombre a ciertas columnas, agregando valores. ¿De acuerdo? Y esa es la parte 1, que ustedes vieron en la rúbrica, ¿no? En la rúbrica tiene ciertos puntos por hacer esa parte. Y la parte 2 es, ok, pídanle al usuario una cantidad de productos y en base a esa cantidad de productos se tiene que ir a modificar la macro anterior. Se van a dar cuenta que ustedes cuando crearon la macro, por decirle algo, eligieron de la fila A2 hasta la D12, por dar un ejemplo, o D13. Ustedes, si marcan ese rango de celda, A2 a la C13, ese rango de celdas resulta ser que siempre va a ser el mismo. Pero lo que queremos nosotros ahora es modificarlo, dependiendo de la cantidad de productos. ¿Sí? Ya. Pensé, me están preguntando algo en el chat, pero están jugando. Entonces les decía yo que ahí ustedes tienen que meterse en ese rango a modificarlo. Entonces ya no van a dejar ustedes, por ejemplo, del rango A2 al C12, como les decía, o C13, sino que ustedes ahora S2 y S13 van a cambiarlo por alguna variable. Y esa variable tendría que ser la cantidad de productos que ustedes piden, de tal forma de que si ustedes colocan 5, les genere el rango de la A2 a la A7. Siempre generen 5, ¿me entienden o no? El concepto que tienen que hacer en esa parte. Ya, entonces esas son las subrutinas. Las subrutinas son procesos que, o sea, es un procedimiento que ejecuta una secuencia de pasos y tiene una particularidad o una gran diferencia con respecto a las funciones, que es lo que vamos a ver el próximo miércoles. Las funciones son muy similares a las subrutinas, con la diferencia de que las funciones me retornan algo. ¿Qué significa retornar algo? Que me devuelven algo. Yo llamo y quiero que me devuelva algo. Ustedes cuando llaman la función, por ejemplo, mayor, o llamar a la función sumar, ustedes le pasaban un rango de celda y esa función les devolvía el monto total de la suma, el valor mayor del rango de la celda. Entonces, cuando ustedes quieren que les devuelvan algo, es una función. Acá, nuevamente, un ejemplo de uso cotidiano, para que me entiendan la diferencia. Yo les dije a ustedes que cuando los mandan a hacer la cama es el concepto de subrutina, procedimiento. Ejecutan una secuencia de pasos y terminan. No necesariamente tienen que devolver algo. ¿Cuándo esa subrutina devolvería en función? Cuando su mamá enojada le dice, haz la cama y cuando termines me avisas para ir a revisar cómo la dejaste. Cuando termines me avisas, le están pidiendo a ustedes que devuelvan algo. Tienen que devolverle, mamá, ok, tendrían que decirle si está hecha o no, alguna cosa. Tendrían que decirle, ahí dejaría de ser un procedimiento, se convertiría en función. ¿Aló? No tengo EDR, tengo Vomistar. Pero es primera vez que me ha dado problema hoy día. No se me había caído antes, pero algo pasa. Ya, les decía entonces que las subrutinas y las funciones. Las funciones, muchachos, es cuando yo tengo que devolver algo. Ejemplo, no sé si se los di a ustedes, no hicimos función en Trinket, pero un ejemplo de función podría ser cuando a ustedes lo mandaron, o todavía no sé si los mandan a comprar pan. Cuando ustedes lo mandan a comprar pan, ustedes para ir a comprar pan necesitan algunos valores, ¿cierto? Nosotros vamos a hablar de parámetros. Los parámetros, ya saben lo que son los parámetros de las funciones, ¿no? ¿Qué son los parámetros, jóvenes? ¿A qué le llamamos parámetros? ¿Podrían ser las condiciones? Ustedes en Excel, cuando Un rango. hicieron el certamen de Excel, ¿a qué le llamaban parámetros? Por ejemplo, si le dijera la función sumar sí,
El rango, Los límites. Ya, los parámetros es lo que necesita la función, para la redundancia, para su funcionamiento. Ustedes, por ejemplo, la función buscar b, tenían que pasarle la matriz, tenían que pasarle después el valor buscado, tenían que pasar el indicador de columna, y después tienen que pasarle si era verdad o falso. Si ustedes no le pasaban esos 4 parámetros a la función daba error. ¿De acuerdo? Entonces, los parámetros es lo que necesita la función para poder desarrollar su objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, si lo llevamos al caso de comprar pan, ustedes siendo pequeños, ¿qué necesitarían ustedes para comprar pan? ¿Cuáles serían los parámetros de la función? dinero, Ya el dinero, ¿qué más? ¿Cuánto pan? ¿Cuánto pan? ¿Qué más? El tipo de pan. El tipo de Puede pan. ser el local igual. El tipo de pan y el local, claro. Podrían ahí tener 4 parámetros. Se dan cuenta que ustedes al menos necesitarían, yo creo que de 2 a 4 parámetros serían necesarios. ¿De acuerdo? Eso tendrían que indicarle, o ustedes necesitaban que le indicaran para ir a comprar. Ahora, ustedes tomaban su bicicleta, el auto, lo que quisieran, o caminando, el metro, no sé, y van a comprar. ¿Y cuál es la gracia del return acá? De que tenían que volver, ustedes cuando llegan a la casa, tenían que devolver el pan, ¿cierto? Y ahí quedaba a criterio si devolvían o no el vuelto, el criterio del papá, ¿cierto? Si se los daban o no. Pero técnicamente ustedes tenían que devolver el vuelto y o el pan. Entonces, esa es la gracia del return, o sea, la función. Esa sería una función, no sería un procedimiento porque ustedes los mandaban a hacer una secuencia de pasos y después cuando llegaban devolvían el dinero o devolvían el pan. Que no es lo mismo que ustedes cuando lo mandan a hacer en la cama. Ustedes podrían no devolver nada. Y si les piden devolver algo, se transforman en funciones, ya no son subrutinas. ¿Ya? Esa es la diferencia conceptual. Ahora, fíjense, dentro de los puntos comunes que tienen, porque es casi lo mismo, esa es la mayor diferencia, que ambos contienen instrucciones, o pueden usar funciones de Visual Basic, o pueden usar funciones de Excel predefinidas. Ambos pueden aceptar parámetros, o sea, les podemos pasar algún argumento para que ellos desarrollen algo, y tanto un procedimiento o una función la puede llamar otra función. ¿Me entienden o no? Por ejemplo, la función promedio puede llamar a la función validar nota. ¿Ya? Y así ustedes podrían empezar a llamar una función a la otra. Porque, es decir, ¿qué quiere decir que una función puede llamar a otra? Que puede haber conversación. ¿Ya? Cuando yo llamo a otra función, estoy asumiendo de que yo le paso algo a la otra función y espero que la otra función me devuelva un resultado. ¿Sí? Es como externalizar algo. Estamos externalizando algún funcionamiento. Por ejemplo, podríamos decir acá que cuando la universidad externaliza el tema de los jardines, ahí están haciendo un procedimiento, que ellos no lo van a hacer, sino que llaman a una jardinería para que hagan esa función. Ahora, la diferencia entre las subrutinas y las funciones es que solo las funciones devuelven valor. Solo las functions. O sea, una subrutina, un sub, cuando usted define un procedimiento sub, no puede devolver nada. ¿Sí? Y la gracia de la function es que ustedes, ¿cuándo crean function? Porque ustedes van a crear funciones cuando en Excel no existe la función que ustedes tienen que crear. ¿Ya? Porque Excel tiene una cantidad de funciones, las vieron, muchas funciones. Pero también nos da la particularidad de que si yo estoy en mi trabajo y necesito hacer algo particular y no existe, yo puedo crear mi función y la puedo usar. Se van a dar cuenta el miércoles cuando creemos una función que después vamos a ir al cuadro de funciones y nos va a aparecer exactamente lo mismo que nosotros creamos. Al igual que en Excel, cuando ustedes crean la función promedio y le iban haciendo los parámetros, ustedes lo pueden crear también así. ¿De acuerdo? Ya. Y esto, ¿se acuerdan que habíamos dicho acá que eran 3 tipos de procedimientos, pero que íbamos a trabajar con 2 solamente? Bueno, acá hay 2 tipos de procedimientos sub, uno que son procedimientos generales y otro que están asociados a eventos. Los asociados a eventos, ya sabemos, eventos que tienen los objetos. Nosotros habíamos hablado ya de objetos. Los objetos tenían atributos, tenían métodos y tenían otro componente que eran eventos. Por ejemplo, vimos el evento de cuando uno abría el libro, porque es un evento. Yo al abrir un libro podíamos crear un mensaje y decir, oye, buenos días. O cuando cerraba, o cuando cambiaba
Entonces, esos son eventos. Entonces, nosotros acá podemos dejar las macros. ¿Se acuerdan que nosotros cuando creamos un cuadro, ¿cómo se llama? Una forma, y le colocábamos el nombre y después lo usábamos como botón? Cuando hacíamos clic en el botón, en esa forma, se gatillaba la macro. Es como un estilo de evento. Nosotros estamos diciendo ahí que a esa forma le estamos asociando al evento, hacer clic, le asociamos un procedimiento. ¿Ya? ¿Cómo creamos un procedimiento? Acá está la sintaxis. Tiene que ir la palabra reservada sub. Eso implica que aquí viene un procedimiento, sub y en sub. Eso siempre tiene que estar. Para el nombre del procedimiento que ustedes le quieren dar, y acá están los parámetros. ¿Ya? Acá están los parámetros. ¿Cuál es la gracia de los parámetros? Ustedes colocan la variable y tiene que ir el tipo de dato que yo voy a recibir. Variable y el tipo de dato. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá, nosotros estamos creando un procedimiento llamado terminar. ¿De acuerdo? Ahí comienza el procedimiento, acá termina el procedimiento. Y dentro del procedimiento solamente le vamos a agregar un message box, un mensaje. Pero este mensaje va a estar asociado a un condicional. Porque acá, fíjense, este es un mensaje especial, ¿ah? Porque si bien dice message box es una caja de mensaje, nosotros tenemos parámetros. Nosotros anteriormente usábamos el message box solamente con el mensaje. Pero el message box puede recibir más parámetros. Y acá estoy diciendo que si recibe el parámetro Visual Basic Question, que sería que le vamos a agregar una pregunta, y el tipo de pregunta le vamos a decir que sea sí y no. ¿Sí? Entonces, si yo lo voy a copiar acá para que ustedes lo vean, denme un segundo, lo voy a copiar y lo voy a llevar a un Excel para que ustedes entiendan lo que estoy hablando. Para que lo vean implementado. Ya. ¿Están viendo el Excel ahora, jóvenes? ¿O no? ¿Qué ven? Sí, profe, sí se Sí, ve profe. Excel. Entonces nos vamos a desarrollador, ¿cierto? Visual Basic, pinchamos el This Workbook, botón derecho, insertamos el módulo. Y acá pegamos. Fíjense, estoy agregando esta función terminar, ¿de acuerdo? Si yo le hago ejecutar, acá está el cuadro texto. La única diferencia es que ahora tiene el sí y el no. ¿Sí? Deshacer del programa, si presiono sí va a hacer algo. Si digo no, mire, no hace nada. ¿Por qué? Porque yo le puse que mi caja de texto iba a tener una pregunta, la cual iba a ser sí o no. ¿Ya? Entonces, este cuadro de texto, si yo seleccionaba la opción sí, si yo seleccionaba la opción sí de mi caja de texto, entonces decía application.quit. ¿Qué hacía? Me salía del Excel. ¿De acuerdo? Como yo presioné no pasó nada. Vamos a abrir acá. ¿Deshacer el programa? Sí. Y ahí me dice, ¿desea guardar? ¿Por qué? Porque estoy saliendo, ¿no? ¿Entiendo, no? Si le pongo a cancelar, no sale. Pero me entendieron el concepto de lo que es una macro, ¿no? O sea, una subrutina. Sí, Y acá profe. entendieron lo que estamos haciendo con este mensaje, ¿no? Este es una caja de texto. Nosotros trabajábamos así antes solamente. Pero ahora le agregamos la opción de botones. Le agregamos la opción de este mensaje de texto que sea una pregunta. Que sea respuesta sí y no. Si yo respondía sí, entonces hacía que el Excel se cerrara. ¿Consultas? ¿No? No, profe. Ya. Vamos a hacer un ejercicio entonces, muchachos, para soltar la mano. Yo les subí este archivo, lo tienen ustedes en la carpeta del paralelo 103. Se llama Guía de Trabajo 19, Subrutinas. Esta es una guía que la desarrollaron el año pasado la gente del CIAC, que no había visto y ahora me la pillé y me pareció interesante para que la desarrollemos. Así que si pueden meterse, van a detectar este PDF, Guía 19, Guía de Trabajo 19. No, pero hay que crear el Excel. Denme un segundo. Ya. ¿La están bajando, no? Sí, profe, ya está lista. ¿Hicieron?
O sea, no, pero descargado. Y como digo, ya está listo, Tampoco y tan- yo dije, es que pensé que lo había hecho ayudante también. No, no. Ya. Estoy copiando y a ver si se les puedo mandar por la interna, digamos, la planilla de Excel para que no tengan que perder tiempo creando. Fallé ahí, no me di cuenta que había que crear esto. Romanov. Ya. Entonces, mientras yo termino de hacer la planilla, quiero que piensen cómo desarrollarían ustedes la subrutina 1. Dice encontrar hermano. Piénsenla por mientras. Yo les voy a mandar el Excel. Pero piensen qué harían ustedes. Dice, cree la subrutina, que es una macro, que revise si la persona seleccionada tiene algún hermano o hermana en la lista de personas. Se entenderá que dos personas son hermanos o hermanas si tienen el mismo primer y segundo apellido. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? ¿Cómo se llama la guía? ¿Guía de trabajo 19? Exacto. Es un PDF. Yo estoy haciendo ahora, en este momento le estoy creando el Excel, ¿ya? Para que no lo creen, yo se lo subo al tiro. Piensen, me interesa que ahora se enfoquen en pensar lo que tienen que hacer. ¿Cómo lo harían? Si quieren empezar a implementar por mientras, háganlo. ¿Ya estamos listos? ¿Lo hicieron? ¿Pensaron cómo podrían hacerlo? ¿Entendieron algo? ¿Tienen dudas? ¿Aló, Houston? ¿Están ahí? ¿Me fui? ¿Me caí? No, no se cayó, profe. Estamos. Ya. Profe, ¿Sí? para hacerlo habría que usar un if, ¿o no? Sí. ¿Y tienen que hacer algo más? O sea, para el primero hay que si los dos apellidos son iguales entre las personas, que al lado diga tiene un hermano o tiene hermano. ¿Ya? Pero, por ejemplo, ¿Y acá, hay que crear una variable fila o no? ya, Que sea igual a 2 en este caso. ¿qué le están diciendo ustedes acá? El ejercicio a ustedes les dice
La primera es encontrar hermano. Dice que cree una subrutina que revise si la persona seleccionada tiene algún hermano o hermana en la lista de personas. ¿Sí? Se entiende que dos personas son hermanos si tienen el mismo primer y segundo apellido. ¿Qué hacen ustedes? Primero hay que Comparo. hacer un sub. Hay que concatenar o no. Más o menos. Pero hágalo manualmente. Acuérdense que la gracia de la programación es que ustedes primero lo hacen manual. Y cuando entienden cómo lo hacen manual, lo automatizan. Si no saben hacerlo manual, ¿qué van a automatizar? Supongamos que yo seleccioné Loba, Romano, Rómulo. ¿Tiene hermano, no? Sí. ¿Sí? ¿Cómo lo encontró el hermano o la hermana? Revisé hacia abajo, ¿no? Que decía Loba Rómulo Ya, Romano igual. empezó a bajar, ¿cierto? Empezó a bajar, encontró Loba. Y luego volvió arriba y vio el siguiente apellido materno. Y también lo comparó. Se dio cuenta que este es Loba Romano, por lo tanto, este sería hermano de Rómulo Loba Romano. ¿Se entendió? Ahora, desagreguemos o identifiquemos los pasos que tuvimos que hacer. Primero, teníamos que seleccionar acá. Y luego, ¿qué teníamos que hacer? Comenzar a bajar. Bajar. A bajar, a bajar, a bajar. Y cuando encontrábamos uno igual, si encontrábamos Loba, íbamos al lado y veíamos, ¿tienen el mismo apellido? Sí. Y si lo tenían el apellido paterno y el apellido materno lo tenían igual, entonces yo acá debería escribir hermano. ¿Sí? ¿Profe? ¿Claro? Cuénteme. ¿Se debería poner hermano entonces solamente en el de abajo? No, por ejemplo, en el de arriba que es Rómulo. Para efecto de lo que está indicando acá, dice solamente abajo, pero los vamos a modificar un poco. Vamos a crear una función, o sea, un procedimiento que reciba un apellido paterno y un apellido materno y busque todos los que son iguales y lo anote al lado. ¿De acuerdo? Ya. Vamos entonces. Me saltó una duda, pero vamos a ver cómo nos queda. Entonces, ¿cómo creamos? No, están viendo mi Excel, ¿cierto? Sí. La macro, están viendo la macro en Visual Basic, ¿cierto? Sí, el Sí, Visual profe. Basic. Ya. Entonces, lo que deberíamos quedar en claro, que para crear un procedimiento debemos colocar sub y el nombre de la función. En este caso son hermanos. Ya, al hacer enter, al tiro se crea el end sub. O sea, todo lo que está acá adentro, entre el sub y el end sub, son la secuencia de pasos que se va a repetir cada vez que yo llame a son hermanos. ¿De acuerdo? Los parámetros, vamos a asumir acá apellido paterno as string, apellido materno as string. Eso es lo que yo estoy recibiendo. Estoy recibiendo dos parámetros. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tener que declarar las variables. ¿Cómo declaramos las variables, muchachos? Con el as. Dim. Dim primero, ¿cierto? Dim indica la variable. Dim. ¿Qué necesitarían ustedes? Ya, voy a sacar el dim para poder ir al Excel. ¿Qué creen ustedes? Me van a pasar dos cosas. Y yo voy a empezar la de arriba. Acá voy a empezar a mirar. Me van a pasar un apellido paterno y un materno. Yo voy a empezar a comparar este con este, este con este, este con este. ¿Ya? ¿Qué van a hacer? Revisar los apellidos. Condicional. Ya, pero ¿qué variables creen ustedes que van a necesitar? Apellido paterno y Comprar materno. el de la La columna información que está arriba. dentro de eso sería como. Una fila. Claro. Van a necesitar una variable que Ok, se vaya igual. moviendo por la fila, ¿no? Sí. Muchas filas. Sí, porque saben, tienen que bajar. ¿De acuerdo? Listo. Entonces colocamos dim, fila, as, ¿y qué tipo es? ¿Entero? Integer. Entero, ¿cierto? Integer. ¿Algo más necesitan? Profe string, ¿qué era? String es texto. Ah, ya. ¿Declarar esa variable o no? ¿Darle valor a ellas? Es que ahí están creadas por defecto. Porque tú ya, cuando la llamas, de ahí las vamos a mostrar que ustedes cuando la creen, la llamen, va a tener los valores, ¿de acuerdo? Fila ya. as integer, ¿de acuerdo?
¿qué hacemos ahora? Vamos a producir. ¿Cómo hacemos que nuestro programa empiece a bajar? ¿Y de qué fila Sumándole deberíamos uno. comenzar? Ya, pero ¿hasta cuándo va a estar trabajando este? Pero disculpen, la pregunta es, ¿qué estructura necesitamos para que nuestro programa comience a bajar? Un do ¿Esos while. ciclos? Un ciclo, ¿cierto? Necesitamos un ciclo para que empiece a bajar. ¿Hasta cuándo va a estar bajando? Hasta Hasta que que sea encuentre cero, la hasta que pila esté igual. vacío. Hasta que sea vacío, ¿cierto? ¿De acuerdo? Porque hasta ahí va a estar trabajando. Eso vamos a hacer nosotros. Llegamos hasta aquí porque ahí no hay más nombres, ahí paramos. Entonces nuestro ciclo tiene que hacer que esto empiece a bajar hasta que encuentre un vacío. Ahora, dentro de este ciclo, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que colocar un condicional. ¿Por qué? Porque si este apellido es igual al apellido materno que me pasaron, tengo que sacar el apellido materno. O sea, ahí dejo de moverme hacia abajo por un instante y me muevo hacia el lado. Entonces, por ejemplo, si me pasaron Loba Romano, ya, Loba igual a Loba, sí, entonces ahora pasamos a ver el apellido materno. Loba, ¿es igual a Romano? Sí. Entonces ya, me sirve. Y como estos dos son iguales, acá yo escribiría hermano. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Ya. Primero lo voy a hacer así y después lo voy a modificar un poco. Pero entonces tenemos fila. ¿En qué valor debiéramos inicializarlo? 2. 2. ¿Por qué? Porque la fila 1 siempre va a estar la cabecera de la tabla, no me sirve, ¿cierto? Entonces, con fila igual 2. Y acá, ¿qué tipo de ciclo quiero usar? ¿Do while o while? While. While. Entonces, mientras, ¿y cuál es la condición? El apellido Ya, entonces, paterno. acuérdense que sea es distinto de cells. vacío. Exacto. Mientras cells, fila, coma, 2. ¿Qué significa fila columna? Ahí digo fila, columna 2. La columna 2 siempre va a estar fija. ¿Por qué columna 2? Porque siempre me voy a mover en la B. ¿Cierto? Entonces, fila, que es 2, coma 2, me va a sacar la fila B, o sea, columna B, fila 2. Punto value, estoy sacando lo que está dentro de esa fila. Y ahí colocamos el distinto. El distinto de vacío. Entonces, ya, sí. Entonces, cells, fila con distinto. Nada que ver el den, yo estoy tonteando. Ahí estoy. Estaba pensando con el if, pero es un while. Mientras la celda, fila, coma 2, punto value, sea distinto de vacío, ¿qué voy a hacer yo? Ahí está mi ciclo. ¿Qué está haciendo ese while, muchachos? ¿Qué estaría logrando en ese while? Viendo que la celda tenga valor. Pero este while, ¿qué es lo que hace? Este while estaría haciendo lo siguiente. Mientras esto Eso es es lo que distinto nos vacío, saca de distinto la vacío, función. va bajando, va bajando, bajando, bajando. Eso es lo que haría el while, ¿ya? Y para que eso se produzca, acá tiene que ser fila, es igual a fila más 1. ¿Se acuerdan de los 3 pasos que había para hacer un ciclo? Paso 1, inicializar la variable. Paso 2, establecer la condición. Paso 3, modificar la variable dentro del ciclo. Ahí ya tengo mi ciclo completo. Porque fíjense, parto la fila 2, columna 2. El valor de la fila 2, columna 2 es distinto vacío. Si es distinto, va a entrar, va a aumentar la fila. Ahora va a ser fila 3, columna 2. Después fila 4, columna 2. Fila 5, fila 6, fila 7. Hasta que encuentre alguna fila, columna B, que sea igual a vacío. Cuando encuentre una celda en la columna B, fila N, o fila, que sea igual a vacío, va a terminar el while. Entonces estaría haciendo esto. Me paro acá. ¿Igual a vacío? No. ¿Igual a vacío? No. ¿Igual a vacío? Igual a vacío, igual a vacío, igual a vacío, igual a vacío. Acá. Llegué igual a vacío. Como es igual a vacío, el while se hace falso. Y ahí terminaría. ¿Sí? Mientras el valor que tengo en la fila, o en la celda, porque aquí estoy apuntando a la celda, mientras el valor de la celda sea distinto a vacío, yo voy a hacer esto. Cuando es igual a vacío, se va a terminar el ciclo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí. Entonces, si es distinto, este filo lo vamos a dejar para último. Si es distinto de vacío, significa que hay un valor. Entonces yo digo, si apellido paterno es igual a cells, fila,
2. Entonces, ¿qué pasa? Si el apellido paterno es igual a la fila, a lo que está en la fila, ¿qué tengo que hacer? Hermano. No, porque ahí tengo solamente el apellido paterno igual. Entonces tengo que ver el Pero apellido era- materno. Ah, ¿Y cómo lo hago para moverme a la otra columna? 3. 3. Y la coma 3. Y acá nos falta, ouch. Nos falta otra cosa importante que lo voy a anotar al tiro. Una vez me termine esto. Y aquí vamos a copiar esto, el punto value. Aunque por defecto si no lo colocan, funciona, pero prefiero que se aprendan a trabajar con el atributo. Ya, fila 2, punto value, entonces, fila 3, punto value, entonces. Ya. ¿Qué pasa si el apellido paterno es igual a lo de la fila y igual al apellido materno? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Compararlo Evaluarlo con el en la resto. Va a poner columna. hermano. Para la MM. Acuérdense, loba, rómano. Si estos son iguales, ¿qué pasa? ¿Qué tienen que hacer ustedes ahora? Buscar si hay otro con los mismos apellidos. No, porque lo que vamos a hacer ahora estamos así. Me pasaron un nombre y un apellido. Loba, romano. Ah, ustedes podrían decir, como le dije, lo voy a hacer a tontas primero y después lo voy a depurar. Si lo encontré, voy a escribir el tiro acá, hermano. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo hago para escribir ahí? ¿Me entendieron o no? Voy a escribir en la fila E. Hermano. ¿Está bien eso o no? Pero, profe, no hay que comparar los dos apellidos con los dos de alguien más. Sí, bo. Exacto. Es que, ya. Es que le dije que le vamos a modificar un poco por lo siguiente, para que me entiendan. La función recibe dos parámetros. Ya recibe un nombre y recibe un apellido. Ah, Por eso pusimos acá arriba. Recibe un nombre, recibe un apellido. Por eso cuando yo coloco apellido paterno, estoy asumiendo que el valor que tú me pasaste lo estoy comparando con el valor que está en la celda. El apellido materno que tú me pasaste lo estoy comparando con el valor que está en la celda. Entonces yo estoy asumiendo que tú me pasaste Loba y Romano. Yo digo, Stark ¿es igual a Loba? No. Loba ¿es igual a Loba? Sí. Romano ¿es igual a Romano? Sí. Entonces encontré lo que andaba buscando y como lo encontré, voy a escribir hermano acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Yo le digo, Profe, me perdí. ¿Dónde se perdió este? En eso, justo en eso. Ya, lo que pasa es que acá, a diferencia de lo que estamos haciendo nosotros, nos decían que nosotros seleccionáramos un apellido. Y en base al apellido, este tenía que empezar a buscar. Y cuando encontraba Loba, colocaba hermano. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso el procedimiento, la subrutina, no recibía parámetros. Solamente ustedes seleccionaban una celda y al seleccionarla, tenían que llamar a la macro que buscaba ese elemento. ¿Se entiende, no? Si quieren lo hago así. ¿Cómo lo prefieren? ¿Aló, muchachos? ¿Los dale perdí? así nomás, profe. Ya, Sí, déjenme sí. terminar esto, lo voy a explicar y de ahí lo vamos a tunear. Y de ahí volvemos a hacer lo que mostré anteriormente. ¿Qué estoy haciendo? Para que me entiendan. Como yo tengo en mi variable, tengo el apellido paterno y el materno, yo voy a buscar si lo que me pasaron, el apellido paterno que me pasaron es igual a este, y el apellido paterno que me pasaron es igual a este, yo voy a escribir en la E hermano. ¿Ya? Entonces va a escribir, por ejemplo, acá la volver a encontrar y acá va a volver a escribir hermano. ¿Sí? ¿Sí? De hecho, vamos a escribir así. Hermano. ¿De acuerdo? Así voy a escribir. ¿Te entendió? Sí. ¿Entendieron lo que voy a hacer o no? Me pasaron un apellido paterno y un apellido materno. Con eso que me pasaron, yo voy a buscar acá. Voy a buscar. Y cuando encuentre si son iguales el apellido paterno y materno, voy a escribir acá al lado. ¿De acuerdo? ¿Se entiende ahí lo que voy a hacer? Sí. Ya, entonces, como yo tengo acá el apellido paterno y el apellido materno, solamente declaro el valor de la fila y empiezo la fila 2 porque ahí voy a empezar a buscar.
porque en la fila 1 están los encabezados de la tabla. Mientras el valor de la celda fila, 2, como la fila es 2, acá estoy sacando la fila 2,2. Estoy sacando la celda B2. Todo eso sería celda B2. El valor de la B2 sea distinto de vacío. Como en la celda B2 hay un valor, es distinto de vacío. Como eso es verdadero, ingreso. Y pregunto, si lo que está en la celda B2 es igual a lo que me pasaron como apellido paterno, si eso es igual, entro. Y pregunto ahora, si lo que está en la celda C2, porque me cambié la columna, si lo que está en la celda C2 es igual al apellido materno que me pasaron, si se cumplen esas dos condiciones, entonces yo en la celda D2 voy a escribir Igual, hermano. hermano. ¿De acuerdo? Eso es lo que voy a hacer. Si el apellido paterno de lo que tengo en la fila es igual a lo que me pasaron y el apellido materno de lo que tengo en la fila es igual a lo que me pasaron, entonces encontré tanto el apellido paterno como el apellido materno en la misma fila. Por lo tanto, yo digo que el valor va a ser hermano. Y cierro. ¿Sí? Y cuando termino el if, paso a la siguiente fila para seguir buscando. ¿Qué voy a seguir buscando? Voy a seguir buscando en las siguientes valores, a ver si todavía quedan más personas iguales. ¿Sí? Igual y cierro. Y no habría que hacer nada más. Esto es lo que hace. Veamos. Voy a ir acá nuevamente para que acordemos. Vamos a colocar una ilustración, una forma, y colocamos acá hermano. Buscar hermanos. ¿Ya? No sé qué pasó. Lo borré. Ya. No sabía que con un enter se borraba, pero. Buscar hermanos. ¿Ya? Entonces nos vamos acá al home. Y listo. Ahí tendremos nuestro botón. ¿Qué vamos a hacer ahora? Botón derecho sobre la forma y lo asociamos a una macro. Y le llamamos terminar. No. Ah, claro. Botón derecho. Asignar una macro. Espérenme, no me encuentro la macro. Voy a ver el Excel. Ah, ya sé por qué no. Ya sé por qué no. Desarrollador, Visual Basic. Vamos a quedar acá porque tiene parámetros. Esta era la duda que tenía yo. Si le saco eso y ahora voy a correr. Un poco. Botón derecho. Hacen el macro. Ahí aparece, son hermanos. Profe, eso le iba a preguntar yo, ¿por qué declaró esas variables en el sub? ¿Es lo mismo si lo declaró abajo? ¿Cómo? Que usted declaró a P y a M, esas variables las declaró en sub, ahí al ladito. Ah, ¿Por qué sí. hizo eso? Es que esos son los nombres de los procedimientos. Ya. Yo lo saqué de la literatura, que tenía recién parámetros, pero yo nunca le había puesto parámetros. Vamos a cambiar acá un poco. Acá yo tenía esto, ¿cierto? Ustedes cuando trabajan en funciones, por ejemplo en matemática ustedes reciben una función y dicen f de x. Ese x es el parámetro. Entonces los parámetros ustedes tienen que declararlo en la definición de la función. ¿De acuerdo? Dicen sub son hermanos y colocan acá AP como string y AM como string. ¿Qué significa? Que yo supuestamente tendría que haber llamado a la función así. Por ejemplo, X, tendría que haber llamado así a la función. Son
hermanos, y tiene que haber puesto acá, por ejemplo, Godoy, Barrera. ¿Te das cuenta que ahí me lo reconoce? ¿Sí? Sí. Ahora, está con, no, ahora sí las funciones tienen que ir juntas. Ahí no me deja colocar el guión bajo. A ver, todo no. Guión bajo. Guión bajo. No, no me dejó tomar el guión bajo. Qué tontera. A ver, déjame así. Son hermanos. Ahí estaría. Son hermanos. Sí. Pero me estoy dando cuenta de una cosa acá. No lo había probado así. O sea, lo había probado el año pasado. Pero como leí la literatura ahora y la PPT dice que ambos reciben parámetros, por eso lo creé acá. Pero acabamos de probar de que no permite esta versión de Visual, no sé, voy a revisar, no me permite declarar parámetros a los procedimientos, a la subrutina. Se dan cuenta que yo al colocar Godoy Barrera me lo reconocía. Acá, por ejemplo, ahí dice, son hermanos, y me dice que recibe otro parámetro. No sé si lo ven. ¿Están viendo el Excel igual que yo, no? Sí. Sí, profe. Ya. Ahí lo pasó, ¿no? No, lo reclama. Ya. Porque me dice que yo debería guardarlo así, como X. ¿Sí? El problema es que guardarlo así como X, ahí lo reconoce bien. Pero ahí me lo está reconociendo como función, sin ser función. Porque cuando van a colocar esto, X es igual al nombre de un procedimiento, cuando esto me devuelve algo, pero esta función no devuelve nada. ¿Ya? Pero veamos. Si ustedes ejecutamos acá, desaparece la función, desaparece la macro, son hermanos. ¿Ya? Ya. Raya para la suma, muchachos. Y acá les voy a pedir un mega culpa importante por no haberlo hecho antes. Pero, profe, devuelve un hermano, ¿o no? No, porque lo escribe, no devuelve nada. Ya les voy a mostrar el miércoles, porque técnicamente ustedes cuando crean una función, ¿ya? Ustedes colocan acá function, que es la diferencia que van a tener. Si ustedes le colocan function, son hermanos. Ahí ustedes podrían hacer acá, por ejemplo, hacen eso, y ustedes acá ven que cambian de function en function, porque están definiendo una función. Y ustedes deberán hacer acá, por ejemplo, son hermanos, es igual, y por ejemplo, true. Esto lo que deberían de hacer, lo que están haciendo acá es una función que recibe un apellido paterno y un apellido paterno, y cuando encuentre que un igual me va a devolver verdadero. Aquí, al colocar el mismo nombre de la función, colocarlo como variable y asignarle un valor, estoy diciendo que esta función, cuando yo la llame, me va a devolver el valor verdadero. Y como esta función me devuelve algo, es como que me devuelve el pan, yo la guardo en una variable. Ahí tendría que haber sido así. ¿Ya? ¿De acuerdo o no? Profe, Pero espérense un poquito. Al tiro de... Entonces, acá voy a hacer al tiro por eso acá decían que yo seleccionaba y no que me pasaban como parámetro nada. Acá me decían que la función tenía que hacer la subrutina macro que no recibe parámetros, sino que es el que está seleccionado. Y en base al que está seleccionado, yo busco. ¿Los perdí mucho, muchachos? Creo que sí. pero en ese caso no sería Godoy Barrera, sería lóbulo. ¿En cuál caso, mío? Es que acá yo estoy llamando a la función acá, hacerla como, ahora sí, esto funcionaría porque llamé a la función son hermanos. Pongámosle, son hermanos 2 para diferenciarlo. Ahí son hermanos 2. Cuando yo llamé a la función son hermanos 2, este Godoy lo guardo en AP. Este Barrera lo guarda en AM. Entonces, supongamos que esto mismo que está acá, lo copiara acá. Va a empezar a buscar, va a buscar, y cuando encuentre Godoy, cuando encuentre Barrera, acá me va a retornar true. Eso sería una función en la cual yo recibo parámetros y me devuelve algo. En el caso del procedimiento o la macro acá, que era mi incertidumbre, que no la arreglé,
nunca van a recibir parámetros, porque fíjense acá, cuando yo no le coloco, mira, fíjate acá, no le coloco parámetro ahora, y yo me voy acá al botón derecho, y digo asociar a macro, y aparece ahí, son hermanos. Ahí me la reconoce como macro, ¿de acuerdo? Si yo me voy acá y coloco igual, son hermanos, 2, ahí aparece como función. ¿De acuerdo, no? Mira, si yo pincho fx, son hermanos 2. Ahí aparece, ¿cierto? Y ahí la empiezo a rellenar, po. Y me debería decir que yo recibo un apellido paterno. Pero déjeme ver una cosa. Si la tengo, la actualicé. Discúlpeme. Son hermanos 2, recibe los strings, ¿ven? Entonces, esa es la diferencia entre una subrutina y una función. Si yo me voy al Excel y coloco igual, las funciones que yo creo me las reconoce. ¿Sí? Ahora, ya entendí. Fíjense ahí, yo punché en la función son hermanos y saqué este cuadro, ¿cierto? Y ahí me dice que recibe el apellido paterno y recibe el apellido paterno y dice que no hay ayuda disponible porque nosotros no le colocamos nada. ¿Y qué me va a retornar acá? Pero se dan cuenta que esto es lo que nosotros creamos. Desarrollador. Visual Basic. Esto es lo que creamos acá. Ya, muchachos, para no enredarlos más, porque creo que lo enredé bastante, voy a sacar esto. Discúlpenme, los embarré con el parámetro. Pero miren, ¿qué quiero enseñarles? ¿Qué quiero dejar en claro ahora? Voy a corregir la PPT, porque dice que la diferencia es que ambos, o sea, la similitud es que ambos reciben parámetros, pero las subrutinas no reciben parámetros. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que nosotros, para llamar a la función buscar hermano, vamos a tener que seleccionar una celda. Ahí, al seleccionar, vamos a llamar a buscar hermano. Entonces, como va a haber una celda seleccionada, nosotros lo que vamos a hacer acá ahora es, como no lo vamos a recibir como parámetro, lo vamos a tener que declarar. Apellido paterno as string, apellido paterno as string. Porque antes los declaraba acá arriba, porque yo asumía que me los pasaban cuando me llamaban. ¿De acuerdo? Ahora lo que yo voy a hacer es esto, los declaro. Y lo que voy a hacer ahora es que apellido paterno va a ser igual a cells. Va a ser igual a active.cells. Active cells. Entonces las subrutinas no reciben parámetros. No, estimado. Ya. ActiveCell.value. ¿Sería activo o materno. select? ¿Sería activo o select? Como tú quieras. Las dos hacen lo mismo. Entonces, por ejemplo, veámoslo. Cell. ¿Cuál dijiste tú? ¿El otro? Vale, ¿cuál? Select. Select, ¿o no? Pero tú dices select. Tú dices ActiveCell.select. Siempre va después del punto. ¿Qué quieres colocar? Ayúdame. Como a seleccionar la celda. Ya. Es que tú dices la celda activa.value. ¿Por qué dice la celda activa? Porque tú, cuando estés acá, vas a llamar así. Entonces, ¿cuál es la celda activa? La que está seleccionado. Esa. Ahora, el problema va a ser cuando tú llames a la función y no tengas nada. Por ejemplo,
Bueno, ahí siempre hay una celda. Pero cuando tú abres el libro no tienes ni una celda seleccionada. Ah, Entonces, aquí estoy diciendo que la celda activa, el valor de la celda activa lo va a guardar en apellido paterno. ¿Sí? sí, profe. ¿Cómo sacarían el apellido paterno? Si están aquí la celda activa, ¿cómo se mueven para el lado? ¿Se acuerdan del offset? No, no mucho. Ya. El offset, muchachos, miren, yo lo voy a hacer ahora, voy a comentar lo que está acá abajo para partir explicando, que creo que los perdí. Mala clase. Ya. Voy a hacer lo siguiente, message box, apellido paterno, y lo voy a concatenar acá AP. Y vamos a hacer lo mismo para ver si nos está leyendo los apellidos. ¿Sí? Apellido materno y coloco AM. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer ahora. ¿Qué estaría haciendo mi subrutina? Me va a mostrar cuál es el apellido paterno y el apellido materno de la celda activa. ¿Cierto? ¿Ya? Botón derecho, asignar macro y colocamos sobre hermanos y le colocamos OK. Miren, yo voy a colocar acá Godoy Garay, selecciono apellido paterno Godoy, apellido materno. Ah, me equivoqué porque puse. Ya, tiene toda la razón. Porque puse apellido aquí, Active Cell más 1. Como hace Active Cell más 1 acá, estoy diciendo que baje una celda, pero yo he decidido las filas 0, columna 1. Ahora al tiro le explico el offset, pero quiero que entiendan lo siguiente acá. Apellido paterno Godoy, apellido paterno Garay. Ya. Ahora voy a explicar el texto, muchachos. Yo llamé a la macro y tenía una celda seleccionada. Por eso puse celda activa, punto valor, que era Godoy, ¿cierto? Si ustedes vuelven acá, la celda que estaba es Godoy. Si yo pincho acá y llamo a la función buscar hermano, me dice apellido paterno Bachelet, apellido materno Geria. Si yo pincho acá Jiménez, apellido paterno Jiménez, apellido materno Pérez. ¿Se dan cuenta o no? ¿Eso lo entendieron? Sí. ¿Ya? Ya. El Active Cell lo que hace es, de todas las celdas, cuando ustedes seleccionan una, cuando queda con ese marco de la celda, los bordes quedan negritos, es porque está seleccionada. Esa va a ser la celda activa. Entonces la celda activa la guardo en AP. Como esa es la celda activa o la celda seleccionada, al usar el offset significa que esa celda activa es mi punto 00 en el plano. ¿Sí? Esa celda activa se transforma en mi eje de coordenadas. Y el 00 sería esa hoja activa. Cuando yo uso el offset, significa que a partir de esa celda yo me voy a mover 0 filas, una columna. Entonces, yo estoy en el plano 00, que era la celda activa, y me dice, baja 0 filas, o sea, no bajé ni subí, pero sí me moví una columna, y como es positiva, me moví una columna hacia la derecha. ¿De acuerdo? Si yo hubiera puesto uno acá, significa que voy a bajar una fila y voy a bajar una columna. ¿Se entiende eso, no? Sí. Entonces, por eso acá yo digo, saqué el apellido materno y el apellido paterno. ¿Ya? Entonces ahora voy a comentar esto y voy a comentar lo de acá. ¿Sí? Y ahora voy a comentar lo que teníamos hecho antes, que esto es lo que estaba correcto, pero no funcionaba con los parámetros. Ya, entonces ahora yo tengo mi apellido paterno y mi apellido materno, que es el que seleccioné. Y comienzo. Mientras cells, fila, coma 2, punto value, sea distinto de vacío, yo digo, si el apellido paterno es igual a... Si el apellido paterno de la celda activa es igual a la cell fila 2, y si el apellido materno, que es el que tenía la celda activa, es igual al valor, entonces me va a escribir en la fila hermano. ¿Sí? Y aquí va a ir escribiendo. Ahora, fíjense, lo voy a ejecutar. Tiene un detalle, ¿eh? Ya le voy a decir cuál es el detalle. Lo ejecuto, vamos a seleccionar acá a Loba Rómulo, y me escribe acá hermano y acá hermano.
Ahí ustedes dicen, profe, me está seleccionando todo. Sí, pero fíjense acá. Acá, por ejemplo, este Targensen Stark, si yo lo selecciono, me dice que acá hay un hermano. Pero este no tiene hermano, pues es hijo único. Técnicamente no es hermano. Ese era el detalle que tenía. ¿Me entienden o no? Sí. ¿Sí? Porque fíjense, yo, Piñera, Cheñique, Pincho, me dice hermano, pero hermano de quién si está solo él. ¿Sí? ¿Qué harían ustedes ahí? ¿Qué harían ustedes? ¿Se le ocurre alguna solución? Pero antes de arreglar esto, ¿entendieron lo que dice ahora, muchachos, no? Discúlpenlo. Discúlpenme con el tema de los parámetros que hay que usar. ¿Entendieron lo que hicimos o no entendieron? Sean sinceros. Ahora lo de offset sí se lo entendí. ¿Y lo de qué hace esta función? ¿Entendieron lo que hace esta función? Sí. Los demás, muchachos, Hace que se mueva como en el plano cartesiano a partir de esa celda, ¿no? ¿qué cosa? La de offset. Sí, sí, sí. Eso es lo que hace el offset, lo que hace la función offset. Ya. Porque veo los participantes. Ahí está. Ya. Supongamos que esta es la celda activa. ¿Sí? Esa es la celda activa. Cuando yo digo offset y coloco, y quiero, a ver, déjenme una marcada. Mi celda activa va a ser la que está en amarillo. Esa es mi celda activa. Si yo uso la función offset y me quiero mover para acá, estoy en la misma fila, pero me muevo una columna. Por lo tanto, es 0. Acá sería offset 0, porque estoy en la misma fila, y me muevo una columna. Acá sería offset 0, 2 columnas. ¿Sí? Si yo quiero moverme acá, a esta fila, yo coloco offset, y acá sería como bajé una fila, sería una fila y misma columna. ¿Entiende? Acá arriba sería offset menos 1, misma columna. Acá al lado sería offset, como me moví una columna hacia la izquierda, o sea, una fila hacia la izquierda, o sea, estoy en la misma fila, por lo tanto en la fila 0, pero me moví una columna hacia la izquierda, sería menos 1. ¿Me van siguiendo, no? Para subirme una fila más hacia arriba digo offset menos 2 y estoy en la misma columna, 0. ¿Cómo sería este punto, muchachos? Más uno, más uno. 1,1. Exactamente, ustedes colocarían acá, bajé una fila y me moví una columna. Ah, le puse un igual, espérense. Ahí sería. ¿De acuerdo, no? Y esta sería Menos uno, menos uno. ahí sería menos 1, porque voy a subir una fila y me voy a mover una a la izquierda. ¿Me entienden o no? Eso es lo que hace la función offset. Este es como su plano 0, 0. Y si se mueven hacia el lado, siguen estando en la misma fila. Como no cambia la fila, sigue siendo la fila 0, pero se mueven columnas. Entonces, columna 1, columna 2. Si yo me paro acá, ¿cuántas columnas me moví? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces acá sería offset 0,5 para referenciar esa celda. Y esta celda que están referenciando, 0,5, es respecto a la celda activa, a la celda que ustedes seleccionaron. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Entendieron eso, Sí. muchachos? Sí, profe. Ya, ahora indíquenme, ¿entendieron lo que hace esta función, son hermanos? ¿La entendieron o no la entendieron? Sí, lo entendí. Sí. Pero no sé si puedo hacerla. ¿Qué problema tuvimos anteriormente? ¿Qué fue lo que gatilló todo el asunto que le estaba explicando? Que a todos les decía son hermanos. No, al principio el que tuve que decir que hay un error Dos ahí. parámetros.
los parámetros. Yo acá le puse parámetros, que ese fue porque esto se lo había declarado como parámetros, no como variables. Bueno, ambas son variables, pero los parámetros es un tipo especial de variable, porque tienes que pasársela antes de funcionar. ¿Ya? Entonces, yo la había puesto acá arriba, porque yo quería llamar a la función con los nombres que yo quería que buscaran. Entonces, el error que me daba era que no aparecía. Yo cuando iba acá, hacía botón derecho, y le ponía asignar, macro, no me aparecía acá, porque no me la reconocía como tal. ¿Ya? Entonces, ahí yo le dije que, disculpen, voy a hacer un mea culpa, y les voy a decir que las subrutinas nunca reciben parámetros, no reciben parámetros. ¿De acuerdo? Y por eso lo tuvimos que declarar acá abajo. ¿Y cómo declaramos la variable apellido materno y la variable fila? La fila es entero y las otras dos son texto. Partimos en la fila 2. ¿Por qué partíamos en la fila 2? Porque de aquí iba a comenzar a buscar. ¿De acuerdo? Y después decía que la celda activa, que porque yo cuando llame, fíjense, yo cuando llamo, si yo coloco acá, va a buscar, pero va a comparar este apellido y este apellido, porque dejamos el offset. Si yo parto acá, me va a sacar el apellido materno y el nombre. Por eso es importante que ustedes cuando seleccionen algo, seleccionen, por ejemplo, un apellido paterno. Y ahí llamen a la función buscar hermano. Y ahí encontró Startuli, que sería hermano. Acá tengo otro hermano y acá tengo otro hermano. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo coloco Loba y ahora me hace el hermano. Coloco Godoy y no hay hermano. ¿Sí? Ya. Esperando un poco. Piensen ustedes. Ustedes quieren ahora, esto es un tips para que ustedes sepan. Ustedes quieren ahora, porque quieren que cada vez que yo llame a la función hermano, por ejemplo, esta, quiero llamar y quiero que se borren las anteriores porque si no me va a quedar lleno. ¿Cómo lo harían ustedes? Entonces ustedes quieren saber cómo borrar. Yo lo que hago generalmente es, me voy a, por ejemplo, View, grabar macro. Ya, comienza a grabar. Le voy a colocar macro 1, tal cual. Ok, está grabando, ¿cierto? Entonces yo voy a seleccionar toda esta celda y voy a borrar. ¿Sí? Y luego termino la macro. Entonces, fíjense ahora, me voy a desarrollador, Visual Basic, me voy a macro 1, y fíjense, ve, dice el rango E2 a E3, a E3 es select y clear content. Entonces yo podría pescar esos pasos y me voy a mi macro 1 y antes de todo hacer todas estas cosas, yo coloco acá. ¿Sí? Y fíjense ahora, me voy a ir acá, selecciono a Loba Rómulo. Me lo dejo. ¿Saben qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Al dejar el libro de los ¿Puso al contenidos, principio? el apellido Active Cell lo borro. Pierdo el foco. Habría que colocarlo. No, habría que llamar otra macro. Tenemos acá una macro llamada limpiar. Otro botón. No lo vamos a poder meter ahí, pero yo les voy a explicar por qué. Vamos a colocar acá limpiar. Me voy a ir a desarrollador, basic, módulo 2. Ya, la copia no va, listo. Entonces me voy acá, puedo asignar macro, ¿cierto? Y le damos la macro 1. Ya. Entonces yo selecciono lo, y ahí está hermano, y después limpiar. Bachelet, buscar hermano, y después limpiar. ¿Me entendieron lo que hice o no? Sí, profe. Ya. ¿Por qué no me servía colocar acá adentro? No me servía esto, rango 2 select, después clear content.
¿Por qué iba a trabajar en algo borrado? Porque ustedes, mira, yo llamaba a la función así, Godoy. Entonces, al llamar a la función buscar hermanos, como yo tenía que seleccionar una celda, si ustedes se van acá a la módulo 1, ustedes dicen la celda activa, saca el valor de la celda activa, ¿sí? Porque técnicamente yo llamaba a la función seleccionando el apellido que quería buscar. Mira, yo quiero buscar Loba, llamo. Porque estoy diciendo, esta es la celda activa, ¿cierto? Y en base a esa empezaba a buscar. Entonces, si yo colocaba esto, rango E2.E13 select, ya hacía esto. Esto es lo que hace el select. Me selecciona todo esto. Entonces, esas son las celdas activas. Entonces ya perdí el Godoy. O perdí el Loba. Sino que quedó todo eso seleccionado. Entonces, después en base a esto, se movía uno y para acá al lado nunca encontraba nada. Entonces, como nunca encontraba nada, nunca escribía hermano. ¿Me entendieron o no me entendieron nada? Sí. Perdíamos el foco. Entonces, veamos que yo puedo hacer lo siguiente. Vamos al módulo 1 y colocamos acá range desde la comilla E2, dos puntos, hasta la E13, punto clear. Usemos clear, a ver qué hace el clear. Vamos acá, coloco Loba, buscar hermano, ahí sí. Y ahora yo pienso acá en Stark, no, Tuli, esto tiene harto. Buscar hermano, y ahí se va buscando, se va cambiando. ¿Qué cambio hicimos, muchachos? En el caso anterior, y lo voy a copiar acá abajo, ¿qué hicimos anteriormente? Al colocar .select, estábamos seleccionando otras celdas. ¿Se entiende, no? Entonces, como la estábamos seleccionando, perdíamos el active cell.value. ¿De acuerdo? Porque Lo perdíamos. seleccionaba la vacía. Porque anteriormente, al hacer .select, si yo partí llamando a la función así, Loba, me iba acá, entonces este era mi active cell, esta era mi celda activa. Pero cuando colocábamos el rango E2.E13.select, lo que estábamos haciendo, llamaba a la función así, pinchaba acá, y ¿qué es lo que hacía yo? Seleccionar todo este rango. Entonces después, todas estas celdas eran mi celda activa. Perdía la celda activa de acá. Ese era mi problema. Entonces, como esta se transformaba en mi celda activa, después cuando hacíamos Active Cell Offset 01, Active Cell se movía 01, se movía una columna hacia el lado. ¿Me entienden, no? Y no encontraba nada. Entonces no hacía nada. ¿Cómo lo resolvimos? Colocamos rango E2 a la E13 clear. O sea, limpiamos el rango, pero no lo seleccionamos. El punto select es el que cambia todo el tema. Por lo tanto, seguimos manteniendo la celda activa. No hemos cambiado el foco. ¿Me entienden en esa parte? ¿Sí? ¿La clase terminaba a las 11:30 o a las 11:45? Terminó. Sí, estamos listos. Disculpen. ¿Qué me le pasó? El tiempo. No, era una pregunta. Ya, muchachos. Tarea para ver si pueden tratar. Tenemos esa función. Si pueden hacer las dos que vienen. El de detectar todos los hermanos. ¿Ya? ¿Cómo lo hacen? Ya tienen hecha la que detecta uno. ¿Qué tienen que hacer ustedes ahora para detectar todos los hermanos? La única diferencia es que ahora, fíjense, tiene, porque este Loba, Romo, tiene. Después Tartuli, tiene. Los demás no tienen. Por ejemplo, Stark, no existen dos Stark. ¿Ya? Entonces lo que tienen que hacer ahora es detectar todos los hermanos. Piénsela de aquí al miércoles, muchachos, por favor. ¿De acuerdo? Ya, profe. ¿Se entendió? Si tienen dudas y no entendieron, el miércoles repasamos, muchachos, por si tienen las dudas. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Les voy a subir esta yo ahora a la página, o sea, a la carpeta para los 103. ¿Estamos?